Cuando estudié en Le Cordon Bleu, yo salí de esa escuela no solo sabiendo cocinar, sino también con un desarrollo personal increíble y fue muy duro. Y claro, haces algo y directamente en tu cara te dicen esto a la basura. Es un mundo muy competitivo, hay mucho egocentrismo y cada uno quiere ser el mejor, ¿no? Y quiere resaltar y no te va a ayudar a ti en absolutamente nada. O sea, dentro de la cocina también aprendí mucho a gestionar el tiempo y hacer muchas cosas a la vez, porque si no, o sea, ahí literal un minuto es valioso. Cuando publico, por ejemplo, un plato de comida, como te vas a comer todo eso o no son muchos carbohidratos, o sea, todo siempre muy enfocado en los carbohidratos. O sea, siento que al final todo es saludable, pero en un equilibrio. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de The Gru Talks. Hoy el episodio que tenemos me hace mucha ilusión y creo que además voy a poder aprender cositas porque la persona que viene nos va a hablar de actividad física, nos va a hablar de nutrición, pero sobre todo creo que nos va a hablar de buena cocina. Mariale Briceño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada. Y primero que todo, muchas gracias por la invitación porque me hace mucha ilusión estar aquí. No, muchas gracias a ti por venir porque sé que además por las fechas que son tienes mucho curro, tienes poco tiempo, entonces es de agradecer que hayas venido. Cuéntanos un poco, primero, siempre empezamos así, que es como muy típico, pero bueno, para la gente que no te conozca, ¿quién es Mariale? Bueno, para quien no me conozca, soy una chica de 26 años, soy de Venezuela, pero llevo ya casi 10 años viviendo en Madrid. Y soy chef, pero también soy creadora de contenido y bueno, mi contenido básicamente se enfoca en comida, recetas y también enseño mi estilo de vida, que ahí entra pues el deporte y como el equilibrio, ¿no? que llevo en mi vida. Básicamente. Claro, a mí me gusta mucho, te empecé a seguir hace unos meses, sobre todo porque creo que el enfoque que le das a la alimentación es un poco lo que trato de inculcarle yo a la gente en la consulta, ¿no? Porque al final creo que nos pasa mucho que cuando una persona piensa que se tiene que empezar a cuidar es todo siempre o blanco o negro, ¿no? Y creo que tú al final equilibras muy bien, aparte de mostrar que haces actividad física, porque luego esto es una cosa que a la gente se le olvida, creo que equilibras muy bien el preparar cierto tipo de recetas en las que también incluyes algún tipo de alimento que luego la gente dice, joder, pero metes queso, metes tal, o metes cual, pero sobre todo creo que haces mucho hincapié en tema de cantidades y tal. Entonces, bueno, me gustaría sobre todo preguntarte de dónde te nace un poco el planteamiento cómo empezaste tú a hacer recetas, cómo fue un poquito todo. Pues, o sea, realmente la parte de cocina, pero enfocada en pastelería, como que siempre ha estado desde pequeña. Es algo como que viene de familia y pues siempre he estado cocinando toda la parte de tartas, bizcochos con mi tía, con mi prima y desde que soy pequeña, desde que tengo recuerdo, pues estoy en la cocina, pero en la parte dulce. Luego la parte salada, sí es verdad que nunca la llegué a tocar, pero porque no tenía la necesidad de cocinar. Ya fue cuando me mudé a España, que me mudó yo sola con mi hermano, y pues claro, yo tengo 17 años, mi hermano 20 y pocos, y no nos quedó de otra que aprender a cocinar. Vale. Y realmente siempre me gustó, o sea, desde el principio me gustó, pero sí es verdad que mudarte a un país no es nada fácil, y menos cuando eres tan pequeña, o sea, porque realmente yo ahora lo pienso y era una bebé cuando me mudé. Y claro, como acostumbrarte a una nueva cultura. Yo me mudé porque empecé a estudiar la universidad aquí y claro, yo empiezo arquitectura y diseño y me termino graduando de diseño, pero al año me quito de arquitectura porque no me gustaba nada. Joder, ya ves. Entonces, claro, el primer año fue como de mucha adaptación porque me tuve que salir de una carrera que no me gustaba, tuve que acostumbrarme a vivir sola, bueno, con mi hermano. Entonces, muchos cambios. Claro. Ahí entre que tenía muy poco tiempo con la universidad y demás, como que dejé un poco de lado la alimentación. O sea, cocinaba lo básico, comida muy de estudiante. Vale. Y claro, esto al final pues pasan los años y me termino enfermando del estómago. Vale. Entonces cuando me enfermo, ya empiezo a ir al nutricionista, al médico y como que empiezo a saber realmente cómo me alimentaba, o sea, porque no tenía ni idea y creo que mucha gente no tiene ni idea de
cómo alimentarse bien. O sea, yo creo que es súper importante ir a un nutricionista. Así no hagas deporte, yo creo que es algo fundamental para todas las personas aprender a nutrir nuestro cuerpo. Y bueno, desde ese momento pues empiezo como a aprender muchísimo de nutrición y como era un tema que me empezó a interesar, pues le empecé a dar mucho foco. Y recuerdo que en ese momento creo mi cuenta de Instagram para automotivarme a mí a comer saludable. Vale, qué bueno. Entonces pasan los meses, fue justo en pandemia. Entonces estaba justo en mi último año de universidad y tenía bastante tiempo libre, entonces como que cociné mucho, publicaba todo lo que hacía y me empezó a seguir mucha gente. Entonces como que llegó un punto en el que empecé a motivar a otras personas también y pues desde ahí hasta el día de hoy. Y el año pasado, que ya redes se convirtió como en mi trabajo real y estable, dije, bueno, esto lo quiero profesionalizar un poco y estudié en Le Cordon Bleu, pero me enfoqué más en la parte de pastelería, que es lo que me apasiona realmente, y me saqué el título de chef pastelera. Qué bien, pues tengo ahora como 800 preguntas para hacerte, ¿no? Porque después de todo este apartado, o sea, me surgen una serie de cosas. Bueno, lo primero de todo, o sea, hay algo además sobre todo que venía pensando antes, porque es algo que veo en la consulta mucho, que es cuando viene gente de Latinoamérica a España a vivir, que luego te voy a hacer esta pregunta, no te voy a decir qué es lo que suele ocurrir, pero sobre todo porque quiero saber un poco cuál es tu sensación de cuando cambias de un país a otro y sobre todo, pues eso, cuando vienes de Latinoamérica hacia aquí. Pero bueno, me gustaría, ya que lo has mencionado, ¿te enfermaste del estómago? ¿Qué te empezó a pasar o qué fue lo que ocurrió? Me enfermé del colon. Vale. Entonces, claro, comía en ese momento como... No me estaba alimentando bien, comía muy poca proteína, me alimentaba básicamente de carbohidratos y grasas, entonces pues al final yo también soy una persona que somatiza todo a través del estómago, o sea, yo si no estoy bien me voy a enfermar del estómago, si estoy en épocas muy estresadas, por ejemplo, el estómago, Vale. Es como que todo lo somatizo por ahí. Vale. Y pues eso fue lo que me pasó realmente, entonces lo empecé a pasar muy mal con el colon y colon irritable. Colon irritable, vale. Es que, bueno, pues ya te voy a lanzar la pregunta porque, porque la historia es que, bueno, normalmente solemos ver mucho en la consulta que la gente que viene de Latinoamérica a España suele tender como a coger mucho peso, a pesar de que siempre pensamos que en Latinoamérica como que la alimentación está muy basada en el carbohidrato y en las grasas sobre todo. Es muy llamativo porque la gente viene, incluso también vemos bastante, pues eso, temas de, porque lo veo mucho con gente que viene de México, con alguna persona también que ha venido, porque ha venido bastante gente de Venezuela, y pasa que cogen peso y acaban teniendo problemas digestivos. Entonces, ¿tú por qué crees que es? ¿Porque realmente la alimentación de allí crees que difiere tanto de la española? Yo creo que no difiere, pero el problema está, al menos voy a hablar desde el punto de vista de Venezuela, que aquí hay muchos productos que allí no encontramos. Vale. Entonces, pues vas al supermercado por primera vez y es como que te vuelves loca de la cantidad de galletas que hay, cereales que hay, cosas que hay que allí no encuentras. Entonces, como que quieres probarlo todo y al final, pues no estás acostumbrada a ese ritmo, ¿no? De comida, claro. Y yo creo que eso es lo que pasa. Y sí es verdad que cuando yo me mudé a España, subí de peso. O sea, bastante. Claro. Claro, es que yo, por ejemplo, creo que lo que me suelo encontrar bastante es pues que en Latinoamérica quizá no tenéis tanta costumbre de quizá comer pan, de quizá a lo mejor también el tema de las galletas, etcétera y tal, y entonces aquí a lo mejor vienes y, claro, nosotros somos muy de pan, empiezas a acompañar todas las comidas, además aquí hay cientos de panaderías, bueno, al final se complica un poco la historia. Y sobre todo, bueno, entonces tú decías que tu alimentación se basaba principalmente en carbohidratos y grasa y no comías casi proteína, ¿por qué? ¿Simplemente porque lo demás ocupaba un poco todo el espacio? ¿O? Porque en ese momento como que no tenía conocimiento, sí, sobre la nutrición. O sea, sí es verdad que yo vengo de una familia donde siempre nos hemos alimentado muy bien, pero no porque mis padres sean expertos en la nutrición, sino porque vienen de ellos de familias con antecedentes, pues, de enfermedades. Por ejemplo, por parte de mi padre, diabetes. Entonces, como que en mi casa, azúcar cero. O sea, yo en mi casa nunca tuvimos galletas, bollería, nada de nada, pero por eso. O sea, porque ya era como
para no enfermarte. O sea, nunca fue más allá de porque nutricionalmente quizás no te aporta tanto, tal. Y entonces como que por esa parte, claro, vengo de Venezuela donde en mi casa nada de dulce y llego ahora aquí haciendo pasteles como una loca tú, ¿no? Sí. Claro. Vale. Perdona, que te he cortado. No, Sí. y eso, y llego aquí y tengo de todo, estoy yo sola y claro, me pongo a comer y al final pues te terminas enfermando. Vale. ¿Me puedes poner un ejemplo de cuál sería una alimentación más o menos normal tuya en Venezuela, un día convencional, más o menos? De desayuno, arepa. No sé si las conoces. Sí. Es como, para quien no la conozca, es como una especie de bollo, no sé, de harina de maíz, por así decirlo. O un sándwich con jamón y queso, arepa con un huevo revuelto. Luego de comida, arroz, o sea, comemos muchísimo arroz, arroz con carne o arroz con pollo. Y luego de cena, pues, puede ser arroz también, con atún, por ejemplo, o arepa de nuevo. O sea, sí es verdad que comemos muchos carbohidratos, mucho. O sea, yo creo que como que se le da más importancia a los carbohidratos que a la proteína. O sea, siempre he acompañado mis platos con proteína, pero lo que más abundaba eran los carbohidratos. Y aún así, a nivel de, o sea, de forma física y tal, tú en aquel momento estabas bien, ¿no? O sea, sí es verdad que yo nunca he sido una persona súper delgada, pero tampoco nunca llegué a tener sobrepeso ni nada parecido. Vale, y luego cuando viniste aquí tuvimos un poco, ¿no? Como ese conflicto. Descontrol. Vale, y ahora más o menos, ¿cómo organizas tu alimentación? ¿Cómo es un poco tu planteamiento ya con tus conocimientos de alimentación, con los conocimientos de cocina? ¿Cómo lo haces? Yo creo que ha sido un camino muy largo, o sea, porque desde que empecé a ir al nutricionista aprendí a comer. Cuando comencé pesaba mis alimentos y tal, pero ya o sea, ahora mismo no estoy pesando nada, pero porque ya visualmente sé cuáles son mis cantidades y no estoy buscando ningún tipo de objetivo. Entonces, como es para mantenerme, pues más o menos ya tengo nociones, ¿no? De cómo tiene que ser mi plato. Pero yo lo que siempre priorizo es tener mucha proteína, carbohidratos también, vegetales. O sea, a mí me encanta que mi plato visualmente esté muy bonito y como muy colorido porque me nutre. O sea, siento que visualmente ya me entra... Ya te aporta, sí, ¿no? Totalmente. Vale. Luego hablamos un poquito más en concreto de redes, pero me gustaría saber, porque me imagino que a ti te harán muchas preguntas la gente, casi como si fueses nutricionista incluso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que, me gustaría saber, qué es lo que más te pregunta la gente y dónde crees que hay más desconocimiento, más o menos? Carbohidratos. Ya. Totalmente. O sea, es una cosa, yo de verdad... bueno, hablo sobre todo de chicas, que es como ese miedo a los carbohidratos. Y, o sea, sí es verdad que siento que desde pequeña como que es algo con lo que nos meten en la cabeza, ¿no? De que los carbohidratos son malos o los carbohidratos engordan. Entonces ya es como ese rechazo y ese miedo. Pero desde que yo, por ejemplo, empecé a correr, que correr pues necesitas comer muchos más carbohidratos porque al final son la gasolina del cuerpo, como que lo veo de una forma totalmente diferente, ¿sabes? Claro. Pero hay mucho desconocimiento sobre eso. O cuando publico, por ejemplo, un plato de comida, sobre las porciones, como te vas a comer todo eso o no son muchos carbohidratos, o sea, todo siempre muy enfocado en los carbohidratos. Claro. Es como el mayor miedo a la gente. Sí, es que al final, bueno, ya lo hemos hablado más veces, de hecho, bueno, igual a Sara Baceredo, igual también la conoces tú, porque tenéis un perfil bastante similar también en cuanto a esto. Lo hablábamos también con ella porque al final, en líneas generales, en las chicas, es que es justo lo que dices tú. Miedo con el carbohidrato y con las cantidades. Siempre hay como que si eres chica tienes que comer muy poco. Y el problema que hay con eso es que, claro, cuanto menos comas y menos aporte energético tengas, menos capacidad vas a tener luego de hacer cosas. Total. Entonces, es lo que le pasa luego muchas veces a la gente que dice, es que no tengo ganas ni capacidad de hacer deporte, ¿no? No tengo capacidad de hacer actividad física. Entonces, claro, tú, por ejemplo, estás haciendo sobre todo trabajo de cardiovascular y de running, ¿no? Sí, principalmente. Justo. Vale. ¿Cuándo empezaste a correr o cómo empezaste con la actividad física? ¿Qué enfoque le diste? O sea, en verdad, deporte como tal, toda mi vida he hecho deporte. O sea, desde pequeña estuve prácticamente desde los 7 años como hasta los 17 jugando al tenis. Obviamente no destaqué, pero era como un hobby, ¿no? Y ya luego empecé con el gimnasio, pues más entreno de fuerza y demás. Y desde hace como un año, ya tomándomelo muy en serio, el running. Vale.
Y así un poco sí que no, 2 años más o menos, ya corriendo, pero Vale, o sea, pero con tus entrenamientos estructurados y un todo. año justo. Vale, ¿y por qué? O sea, ¿por qué te motiva o por qué Fue dirías? un reto, o sea, porque Vale. yo siempre digo, yo soy la persona menos competitiva con los demás, pero soy muy competitiva conmigo misma, o sea, como Mm. que yo me reto mucho y recuerdo que en ese momento cuando empecé a correr estaba en muy buena forma física, pero de fuerza. Vale. Me ponías a correr 100 metros y yo terminaba que se me iba a salir el corazón. Mm. Y yo dije, esto no puede ser. Entonces, como que desde ahí dije, vale, esto tengo que mejorarlo y me lo voy a tomar en serio. Ujú. Eh, y pues eso, como un reto conmigo misma de ir mejorando poco a poco porque era algo que me costaba muchísimo. Por eso Claro. cuando la gente está comenzando en el running, es como, te lo tienes que tomar con calma porque todos Sí. comenzamos igual. O Sí, sea, sí, yo sí. no me podría hacer ni un kilómetro, Ujú. ¿sabes? No, me hace mucha gracia porque en ese punto, a ver, salvando las diferencias, pero estamos en un punto relativamente parecido porque es verdad que yo sí que he hecho deportes en los que siempre he tenido que correr más o menos, pero de un tiempo para aquí he considerado que hay que correr. O sea, yo una parte de sentirme funcional considero que también está en poder correr, ¿no? Mm. Y yo peso mucho y sobre todo... en septiembre yo esto, por ejemplo, lo empecé a contar un poquito en redes porque en septiembre me había pasado 2 meses sin correr. Y entonces, claro, cuando vuelves a correr, ¡fua! Se nota. Es que, Sí, claro, yo me acuerdo del primer día que dices que parece que llevo 3 meses fumándome 2 paquetes de tabaco al día y tal sin cual. moverme de mi casa, porque empiezas a correr en la cinta y es que no llegas a 1 kilómetro. Pero si tienes paciencia, generalmente a los 2 o 3 días ya como que empieza a ser un Sí, poco más cómodo. Tampoco te digo que estés genial, pero a lo mejor igual en cuestión de un mes puedes estar corriendo 5 kilómetros a un mm, ritmo bastante razonable, ¿no? sí, justo. Vale. Y hacías entrenamiento de fuerza, ¿no? O sea, primero hiciste tenis, luego pasaste a hacer entrenamiento de fuerza. ¿Cómo lo hacías, más o menos? Pues primero comencé un poco por mi cuenta, ¿no? O Mm, sea, máquinas, mm, sin tener mucho conocimiento realmente. vale. Y luego mis padres viven en Denia, en Alicante, Mm, y me mudé con ellos un año allí. Y me apunté a un gimnasio que está como súper enfocado, sobre todo en la técnica. vale. Entonces, como que aprendí mucho sobre los ejercicios, la técnica que hay que tener. Aprendí a hacer realmente los ejercicios, ¿no? Sí. Y desde ahí pues como que ya aprendí a hacerme mis rutinas y dividírmelo un poco por Ujú. días, pero muy básico todo. O sea, yo con los Vale. entrenos de fuerza soy muy... No experimento mucho. Sí, pero bueno, yo lo que te voy escuchando, tanto en la parte más de trabajo y desarrollo personal como en la de físico, o sea, lo que extraigo es que eres una persona bastante disciplinada, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, O sea, sobre todo en las cosas que me gustan. vale. De hecho, eso lo entendí hace poco porque Ujú, en el colegio a mí yo era muy mal estudiante, ujú, pero me di cuenta que era porque eran cosas que no me interesaban. O sea, yo soy una persona muy creativa y toda la parte de, yo vengo de un colegio de ciencias, de física, matemática, química y todo ujú. eso fatal. Ya, Entonces, como que siempre me consideré una persona poco inteligente. Y luego realmente cuando empecé a estudiar las cosas que me gustaban, dije, o sea, estaba enfocando mal mi inteligencia, no ya. estaba estudiando lo que realmente me gustaba. Claro, es que esto me parece interesante que lo digas porque a mí, por ejemplo, también sí que me pasaba, incluso en algunas partes de la carrera, como que, no sé, tampoco quizá decir tonto, pero sí que te sientes un poco torpe, ¿no? Hmm, Porque dices, joder, no sé, es como que me cuesta, probablemente porque en ese momento a lo que le estás pretendiendo prestar atención tampoco te está llamando o no reclama tu atención como tal. Y esto me lleva un poco también a que te lo quería preguntar antes, claro, tú con 17 años, cuando vienes aquí y empiezas a estudiar algo y lo dejas, es que a mí, por ejemplo, me pasó un poco parecido. Yo me fui a Valladolid a estudiar para jugar a rugby y tal, y lo que me puse a estudiar no me cuajaba, también porque como que me forzaron un poco hacia ahí a estudiar aquello. Y a ti te dio un poco la sensación como de fracaso o de... sí, totalmente. O sea, porque aparte era algo como que yo tenía muy metido de que arquitectura y diseño eran mi futuro y a lo que me iba a dedicar de por vida. Ujú. Entonces, claro, llego y me doy cuenta de que no era así. Y de hecho terminé diseño porque era como la única carrera que medio me encajaba, pero Ya, no es mi pasión, ya, como lo es, por ejemplo, la cocina. claro. Entonces, claro, al principio es muy duro darte cuenta de que lo que tú venías pensando no es realmente lo que es para ti. Claro. Además que
cuando eres pequeño, luego, esto es un consejo siempre que se lo doy también a la gente que, sobre todo si la persona que me lo pide es muy joven, ¿no? Si tienes a lo mejor 19 años o lo que sea, pero bueno, también la gente que tiene menos años que yo, que ya empiezo a hacerme mayor, que al final muchas veces piensas, sobre todo en esas edades, que perder un año se te va la vida. O sea, se te va la vida y que has tomado una decisión y que hay que sacarlo adelante y tal. Y luego hay un momento en el que sales a la vida, ¿no? Terminas en los estudios y dices, bueno, y ahora tengo aquí tropecientos años para hacer cosas que si a lo mejor me hubiese tomado las cosas con más calma en un momento anterior o lo hubiese pensado mejor, porque creo que la decisión, o sea, el tomar una decisión así de voy a dejar la carrera, sobre todo a lo mejor cuando encima has viajado desde otro país para ponerte a hacer esto y tal, es como duro, ¿no? Muy duro. O sea, fue una decisión muy difícil. Y ya luego no solo aceptarlo tú mismo, sino también expresárselo a los demás. Expresárselo a los demás. Por suerte tengo una familia que siempre me ha apoyado en todo y como que lo entendieron y me apoyaron, pero es complicado. Es complicado y sobre todo cuando terminas estudiando algo que no... Sí, que tampoco te encanta. Sí, total. Claro. Pero bueno, al final yo digo que todo pasa por algo y quizás si no hubiese estudiado diseño y no hubiese estado esos años en la universidad, no hubiese terminado dedicándome a redes o encontrando realmente mi pasión en la cocina. Claro. Así que... Claro. Y también digo, o sea, aprendemos cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, de diseño me llevo muchas cosas, tanto personales como que he utilizado y he llevado al campo laboral. Entonces, como que, bueno, no Claro. me terminé dedicando a ello, pero... Claro. Yo creo que al final esto es como te dice la gente, es que el colegio, la mitad de las cosas que estudias no sirven para nada. Bueno, a ver, igual esas asignaturas per se o ese contenido quizá no tanto, ¿no? Porque es verdad que yo de la mitad de las cosas que he estudiado de historia o quizá de lengua, por ejemplo, española, ni me acuerdo, pero sí que es verdad que te dan una serie de pilares, ¿no? A la hora de desarrollar un poco tu vida o tu camino, ¿no? Que al final hay, o sea, pues bueno, lo que hablábamos antes quizá, ¿no? De la disciplina y todo. Totalmente, o sea, por ejemplo, eso me pasó cuando estudié en Le Cordon Bleu. Vale, eso te iba a preguntar ahora. Pastelería, o sea, yo siempre digo, yo salí de esa escuela no solo sabiendo cocinar, sino también con un desarrollo personal increíble y con un crecimiento brutal, o sea, porque fue muy duro. O sea, Claro, es que esto te lo iba a comentar porque creo que hay mucha gente que no sabe muy bien cuál es el rollo de Le Cordon Bleu, pero esto no es un curso de cocina, ¿no? No es voy ahí el fin de y tal. Es que a mí me flipa la cocina y he pensado siempre que me encantaría hacer algo de esto, pero es que no... ¿Cómo es esto? Fue muy duro, o sea, realmente yo cuando me apunté o sea, el proceso de admisión es más complicado de lo que parece, o sea, es como tienes que hacer varias entrevistas, cartas y demás para que te puedan aceptar. Luego somos muy pocos en clase y sí es verdad que cuando yo comencé yo pensaba eso, que era un curso y ya está, y digo, bueno, me encanta la cocina, me encanta la repostería, toda mi vida lo he hecho, se me va a dar bien, pero claro, luego entras ahí, estás en un nivel, o sea, con chefs de un nivel muy alto. O sea, todos los chefs que a mí me dieron clases vienen de París, de trabajar en las mejores pastelerías de allí. Entonces, claro, es otro mundo, literal. O sea, no tiene nada que ver. Y luego, lo que te digo, hay mucha exigencia dentro. Mucha. Yo, antes de entrar a Le Cordon Bleu, era una persona que le costaba mucho aceptar las críticas, tanto positivas como negativas. Pues ahí me imagino que, ¿no? Me costaba muchísimo, que todavía me sigue costando, pero ya lo sé trabajar. Y claro, ahí haces algo y directamente en tu cara te dicen esto a la basura. Y te lo tiran en la basura y ya está. Y no lo que estuviste haciendo 6 horas se acabó. No valió para nada. Entonces, claro, es difícil procesarlo poco a poco. Sí. Claro, vale. Entonces, cuéntame un poquito cómo es. Tú llegas allí, bueno, te admiten y cómo empieza el proceso, cómo se va desarrollando un poco todo, cómo es. Bueno, yo tenía clases 3 días a la semana, pero eran 3 días intensos. O sea, yo entraba tenía que llegar sobre las 7 y salía a las 7 de la tarde. Y la primera parte, o sea, las primeras horas, tienes como una clase demostrativa donde el chef hace, pues, hoy vamos a hacer la tarta ópera, por ejemplo. Entonces, él la hace toda, tú vas apuntando, vas viendo cómo la hace y ya luego viene la parte de cocina, donde tú con tus apuntes tienes que hacer la réplica exacta de la tarta que hizo el chef en clase. Entonces, claro, tú tienes que presentar algo, o sea, lo que ellos te dicen es que tú me tienes que presentar algo que yo lo pueda vender.
Si lo que Vale. tú me estás presentando no lo puedo vender porque estéticamente no está bonito, no sabe bien o no está en No buenas está vendido. condiciones, pues a la basura. Vale. Entonces, bueno, se dividen esos dos bloques, demostración y luego tú hacerlo. Ujú. Y son, pues eso, 6 horas de 4 o 6 horas de demostración y luego 4 o 6 horas de tú dentro de la cocina, que no te da tiempo de nada. Ya. O sea, dentro de la cocina también aprendí mucho a gestionar el tiempo y a hacer muchas cosas a la vez, porque si no, no, o sea, hay literal un minuto es valioso. Claro. Y ya luego los días, o sea, te evalúan todos los días que tienes clases. Ujú. Cada postre que tú presentas te lo evalúan. Ujú. Luego, dependiendo de la nota que saques, te puedes presentar al examen final o no. Si no tienes como la nota media, literal te echan del curso. Y ya está. Tienes el examen final que dura 8 horas el examen dentro de la cocina. Tienes que estar dentro de la cocina sin moverte. No puedes Ujú. ni ir al baño porque lo que te digo, un minuto que pierdes, Ya. mal. Y pues eso, entras y en ese momento te dicen qué postre tienes que hacer. Ujú. Entonces tú tienes que saber de memoria cantidades, procedimientos de todos los postres que hemos hecho en el primer trimestre, por ejemplo. Qué barbaridad. Y luego aparte el trabajo escrito, que tienes Ujú. que hacer como un TFG, por así decirlo, de tus creaciones, ¿no? Crear diferentes postres de restaurante, tarta Ujú. para la venta. Y pues eso, o sea, solo decirte que empezamos en clase unos 30, 20 Sí. y nos graduamos 10, más o Joder. menos. Es que claro, o sea, según lo cuentas, bueno, y sabiendo un poco cómo es el mundo de la cocina, es muchísima presión, ¿verdad? Sí, es mucha presión y luego dentro tampoco es que haya mucho compañerismo, por así Claro. decirlo, porque es un mundo muy competitivo, que Ya. no lo logro entender, la verdad, pero hay mucho egocentrismo y Ujú. cada uno quiere ser el mejor, ¿no? Y quiere resaltar y no te va a ayudar a ti en absolutamente nada. Ya. Entonces es como, fueron unos meses muy solitarios, por así decirlo, porque era yo y ya está. O sea, no, pues no es ese compañerismo que quizás tienes en una carrera o en otro. Claro. Claro, porque tú ibas 3 días a clase y luego los días que no ibas a clase, ¿qué hacías? También dedicarías tiempo a Claro, esto, ¿no? sí, yo ya en ese momento trabajaba en redes Vale. y claro, ese año fue muy duro. Ya. O sea, porque tenía muy poco tiempo. O sea, porque bueno, creo que ya todos somos conscientes de que las redes es un trabajo, pero bueno, hay mucha gente que Bueno, todavía no. no te creas, ¿eh? No te creas. Pero claro, para mí las redes es mi trabajo 24/7, diría yo, Claro. porque nunca desconecto. Entonces, eso, sumándolo las clases, fue bastante duro. Aparte de que, claro, las clases eran cocinando y luego mi contenido en redes es cocina. Claro. Entonces era como que me la pasaba todo el día cocinando. metida en la cocina. Claro, claro. Que claro, a mí me encanta cocinar y desconecto en la cocina, pero ya Hasta cierto punto. saturaba. Claro. Sí. Además, hay una cosa que tiene la pastelería que no tiene quizá la parte salada, que es el hecho de que, o sea, cantidades, temperaturas, tal, porque tú preparas algo asado, ¿no? De carne o lo que sea, y si se te va un poco la temperatura, un poco el tiempo, muchas veces no pasa nada, pero Total. con la pastelería es un desastre, ¿no? Sí, de hecho, eso nos lo decían los que estaban estudiando la parte de cocina salada, de que pastelería, o sea, Ya. era lo más complicado que Ujú. hay. Porque justo, o sea, tú en pastelería son 500 gramos de harina y echaste 490, eso te puede cambiar, o sea, esos 10 gramos Ujú. te pueden cambiar la receta por completo. Claro. De literal tirarla, o sea, de que no Ya. te sirva. Vale. Entonces tienes que ser como muy preciso, no puedes, o sea, no hay creatividad en Ya. la pastelería. La creatividad entra quizás ya en la parte de decoración, pero en procedimientos como tal, Sí, tienes que al ser- final la pastelería es química, entonces Ya. pues ya todo está muy estudiado de qué cantidad funciona, ¿sabes? Claro. ¿Cuál es la receta más difícil que has tenido que hacer? Yo creo que todo lo relacionado con masas. O sea, recuerdo que ya en el último trimestre tuvimos toda la parte de croissants y demás, y es súper Bueno, me está dando un complicado. hambre, es que vengo a entrenar encima. Vale, vale. Perdón. Pero sí, fue esa parte muy, muy complicada. ¿Mm? Sí. Vale. ¿Y alguna anécdota que recuerdes así de algo que digas, ¡buah! Me pasó esto. Muchas. ¿Sí? Pero, sí. Venga, cuenta. Nada, por ejemplo, equivocarme
de echar un ingrediente en vez de otro y de que ya, por ejemplo, un bizcocho que por dentro tenía una crema que se solidificaba, pues que por ese ingrediente pues por dentro se derritiera todo y tú tener que tirarlo, equivocarte con la temperatura de los hornos y que se te quemara. Ya. Recuerdo en una de las últimas clases que hicimos una escultura de caramelo, que 6 horas para hacer la escultura ¿Sí? y en la última media hora se me rompió la escultura por completo. Madre mía. Pero claro, ahí yo dije, en ese momento yo dije, esto me hubiese pasado al principio y me hubiese puesto a llorar y me salgo de la clase y no lo termino. Pero en ese momento, te lo juro que había ya aprendido tanto a gestionar como mis emociones que dije, vale, esto lo puedo solucionar y lo puedo arreglar y puedo presentar algo. Como pude, lo arreglé y lo logré presentar. Entonces, pues... cosas así, ¿sabes? De bueno. último momento Sí, solucionarlo. de sacarlo adelante. Bueno, bien. Y luego, bueno, te iba a preguntar porque, claro, a la hora de ponernos a hacer luego repostería más saludable, ¿tú consideras que se puede hacer repostería que esté rica y que sea saludable o de fit o de dieta? ¿Qué me dices? Es que yo creo que es muy complicado. O sea, Vale. hay postres que sí, pero hay postres que tienes, o sea, que son postres tradicionales que no, que si los cambias no van a saber igual, Claro. por más que quieras. Pero luego hay postres, por ejemplo, un banana bread, si lo puedes hacer saludable perfectamente y queda muy bueno, o algún que otro bizcocho. Pero, por ejemplo, unos croissants saludables. También la palabra saludable como que no me gusta mucho, pero bueno, unos Vale. croissants quizás más nutritivos, Sí. complicado. ¿Vale? ¿Por qué no te gusta la palabra saludable? Es que no me gusta como diferenciar los alimentos como saludables o no saludables. O sea, siento que al final todo es saludable, pero en un equilibrio. O Bien, sea, bien, me gusta eso. ¿Vale? porque lo que te digo, yo he estado como en ambos extremos, Ujú. tanto en restringirme muchísimo la comida como comer muy mal, Ujú. y todos los extremos son malos. Entonces como que ahí fue cuando aprendí realmente a encontrar el equilibrio en mi alimentación y no Claro. prohibirme ningún tipo de alimento. Claro, es que yo soy muy partidario de esto, sobre todo porque, bueno, al final me suelo encontrar, lo más típico en la consulta es que te pregunten sobre la cerveza, sobre el alcohol en general. Luego, por supuesto, también pues la gente te hace preguntas pues, sobre un poco más la parte de los dulces y tal. Y yo siempre insisto, sobre todo porque, a ver, creo que si vienes de comer todo este tipo de cosas en algún momento de tu vida, joder, pues al final son cosas que son muy palatables, ¿no? Que son muy ricas y entonces, pues es un poco algo que dices, joder, en algún momento te va a venir a la cabeza, aunque tú sepas que hay que ser muy saludable y que tal, pues si te has bebido una cerveza en tu vida y te gusta la cerveza, pensar que no vas a poder volver a tomarte una cerveza porque estás cuidándote la alimentación o lo que decías de un croissant, porque luego... Es muy típico que la gente te diga, no, pero hay un croissant que es fit y que no es este y entonces puedes tomarlo. Y joder, al final es que es muy difícil realmente hacer algo que digas, no, esto puede ser abusable, ¿no? O puede ser algo que lo tomes. Entonces yo soy mucho más partidario de intentar buscar cosas que te gusten y hacerlo de manera más esporádica, ¿no? Y consumirlas, pero vamos, me da igual, ya sea alguna bebida alcohólica puntual, ya sea algo de bollería o lo que sea. Pero bueno, me interesa saber si tú crees que hay cosas, ¿no? Pues por ejemplo, hablamos de un croissant, pero bueno, igual no te voy a decir un croissant, pero algún otro... A mí me flipan los bollos, o sea, a mí me fascinan. me comería bollos todo el tiempo. Entonces, ¿qué bollo crees tú, por ejemplo, que sería relativamente sencillo hacerlo más saludable? Por ejemplo, un bizcocho de limón. Pero es que también saludable entran muchas variantes. O sea, Vale. en el sentido... Cuéntame. Yo, por ejemplo, no consumo muchos edulcorantes. O sea, yo prefiero, pues, si quiero endulzar, con dátiles o cosas naturales. Entonces, claro, ahí entra, vale, ¿vas a hacer un bizcocho lleno de edulcorantes o es más saludable comerte un bizcocho tradicional con azúcar y que no tenga Sí, tanta parte química, ¿no? Totalmente. Quizá. Entonces ahí entran como esas dos cosas. Claro. Pero realmente hacer como un bizcocho con edulcorantes es sencillo. O sea, sí es fácil conseguir texturas y sabor. ¿A ti en particular por qué no te gusta utilizar edulcorantes? El sabor, sobre todo. No Vale. logro como acostumbrarme al sabor de los edulcorantes. O sea, sí es verdad que en batidos de proteína o así, ¿vale? Vale. Pero edulcorante como tal no Ya. me gusta, ¿sabes?
Ya, no, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Además, sobre todo porque hay una parte en la que supongo que habrás probado cosas con edulcorantes así como contundentes, te sientan fatal al aparato Sí, digestivo, se te hacen total. polvo. Entonces, al final hay un punto en el que, pues hombre, a ver, es verdad que, pues a lo mejor, quizá podríamos decir que son menos propensos a que te engorden, Mm, pero es que al final te hacen tan polvo el estómago o el aparato digestivo en general que yo no sé si te compensa. Y luego además sobre todo porque muchas veces la gente piensa como que si lo has hecho de esta forma están exentos de calorías y realmente tampoco es esto, ¿no? claro, Porque... claro, es que ahí también entra, mucha gente lo hace por estoy a dieta, Ujú, entonces me voy a comer un postre saludable para no engordar, ¿no? Porque, o sea, esa no es mi mentalidad, pero es ujú, la mentalidad de sí. mucha gente. Ujú, Y van y se comen un postre saludable, que lo que te digo, nutricionalmente quizás esté muy bien, con dátiles y tal, pero que es una bomba de calorías. O sea, que ujú, lo mismo tiene menos caloría un bizcocho de toda la vida. claro, Entonces, pues también es importante tener el conocimiento de lo que te estás comiendo y no claro, porque sea sin azúcares significa que tenga justo. más o menos calorías o... Claro, claro, no, esto es muy importante lo que dices porque al final, esto es como en su día, pues sacaron, bueno, pues un nutricionista sacó una especie de, como de Nutella, pero hecha de forma más natural y tal. Y claro, aparentemente, pues no, te saco una alternativa a, pues eso, ¿no? A una crema de almendras chocolateada. Y claro, la gente, pues venga, ¿no? Te comes el tarro entero y dices, ya, pero es que esto al final, o sea, a lo mejor tiene, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Pero 100 calorías menos por cada 100 gramos, pero sigue teniendo un huevo de Claro, calorías, ¿no? total. Claro, entonces al final esto también son cosas que es muy importante tenerlas en cuenta, además porque yo creo que luego también somos un poco perros en general porque dices, si me hago algo que es de dieta, me como el doble, ¿no? O sea, entonces, Justo. claro, al final hay veces que dices, bueno, vale, ahora te haces un bizcocho que tiene un tercio menos de calorías, pero te comes el doble, pues entonces lío, ¿no? Total. O sea, es Vale. peor, casi. ¿Qué cosas te sueles preparar tú? En la parte de repostería ahora entramos más quizá en el resto de cosas que preparas tú para redes y tal, pero ¿qué sueles prepararte tú de repostería que esté más o menos en tu día a día y que lo veas aceptable y que lo utilices como recurso para tenerlo y tal? Quizás repostería como tal, no, pero parte dulce, por Mm, ejemplo, tortitas. vale. Todas las semanas me preparo tortitas, son súper fáciles. O sea, Mm, las típicas tortitas de plátano con avena ujú, me encantan. El banana bread también me lo preparo mucho. vale. Eh, mm, y lo que te digo, tampoco es que no soy muy dulcera. O sea, es un poco contradictorio porque soy No, chef bueno. pastelera, Mm, pero tampoco es que me llame comer dulce todos los días. claro. O sea, soy más, por ejemplo, quizás de un trocito de chocolate negro o cosas así, Sí. pero No, pero te entiendo, ¿eh? Porque, a ver, es verdad que yo cuando me cocino cosas saladas sí que me encanta comérmelas, pero es verdad que creo que si todos los días estuviese a lo mejor haciendo 40 kilos de lasaña, pues probablemente todos los días, ¿no? exacto. Tampoco acabaría Ya. comiendo lasaña, ¿no? Eh, vale, entonces, no, pero me parece guay sobre todo para que la gente también tenga un concepto, porque luego es verdad que muchas veces te viene a la consulta y ¿qué me hago para poder tener algo que esté, que sea dulce y tal? Vale, y luego muy importante, ¿cómo te porcionas tú estas cosas? O sea, ¿cómo lo haces? Eso es, Más o es menos. complicado, ¿eh? O Mm, sea, normalmente si me hago un banana bread, mm, o sea, pues el trocito que corte para ese día, sé que va a ser como mi porción de carbohidratos para mi merienda o para mi postre. vale, Pero sé que eso es puro carbohidratos y que quizás tenga que añadirle proteínas. Si el bizcocho no le eche proteína en polvo o lo que sea, pues vale. añadirle también proteína. Ujú, Pero normalmente sé que es principal fuente de carbohidrato y grasa. O vale, sea, como que vale. lo relaciono Lo así y relacionas ya de así. ahí pues Vale, vale, lo... guay. ¿Cuántas comidas haces tú al día? Depende. O sea, es Depende. que mis días son tan cambiantes, Sí. pero hay No, días no te estoy que... juzgando, ¿eh? O sea, no, no te sientas Hay mal. días que hago 3 comidas, como hay Sí. días que hago 5 o 6 comidas. Ujú, O sea, vale. depende. Vale. No, es que ahora te voy a decir yo, o sea, yo hago igual. O sea, Mm, realmente yo hay días que como 2 veces y hay días que a lo mejor como 5 veces. Que la gente dirá, ya, pero luego también me dices, cuidado. O sea, primero de todo, cuidado. Porque al final, primero de todo, es conocerte y saber cómo tienes organizado un poco tu día, ¿no? Entonces yo en base a esto voy viendo un poco cuántas comidas voy a hacer y cómo lo voy metiendo y luego sobre todo porque también sé qué puedo hacer cuando, que a ti por ejemplo supongo que te pasará lo mismo, sabes qué puedes hacer cuando a lo mejor pues no has merendado o hoy me voy a levantar, estoy como que el feeling no me da de desayunar o voy a hacer ejercicio por la mañana, mm. hago un poquito más tarde, entonces ya no puedo hacer 5 comidas o 6.
hay días que igual, de hecho, los días que menos actividad física hago, quizás es muchas veces los días que más veces como. Lo que pasa es que lo porciono y lo hago un poco más pequeño porque son los días que más tiempo libre tengo, como que tienes más hambre y Sí. tal, ¿no? Entonces esto es importante, pero sobre todo me interesa saberlo porque creo que la clave de lo que tú haces, que a lo mejor también es porque has aprendido con nutricionista, es sobre todo también saber que no solamente es el tipo de alimento que utilizas, sino luego las cantidades, ¿no? El que no se te vaya la olla con la comida. Sí, totalmente, Claro. súper importante. Porque tú, ahora mismo, por ejemplo, tu actividad física de la semana, ¿cómo es más o menos? Eh, Depende, o sea, depende del objetivo que tenga. Mm. Este mes, por ejemplo, he estado como un poco tranquila, pero ya en diciembre comienzo preparación para la media maratón de París el año que viene. Vale, muy bien. Y ya normalmente para media maratón entreno 6 días a la semana y hay días que hasta 7. Vale. Pero o sea, ese día más tranquilo, ¿no? Ujú. Pero normalmente 4 días salgo a correr, 4 días salgo a correr y 2 días fuerza o Ujú. 3. Vale, Intento quizás algún día fuerza y vale, correr el vale. mismo día. Porque tú has hecho alguna media maratón, ¿no? Sí, llevo ya la de Madrid y Sí. hace poco hice la de Roma. Vale, muy Mm. bien. ¿Y o sea, qué tal? ¿Qué te llevó a hacer esto? O sea, esto te lo pregunto sobre todo porque me parece al final que es interesante que la gente tenga el ejemplo de o sea, Mariale al final con la comida hace así, pero claro, es que luego hay una parte de actividad física, ¿no? Que luego te voy a preguntar también un poco qué peso ves que tiene cada una de las cosas en la dinámica de vida que tú llevas, ¿no? Eh, La pregunta de antes, que era para no liarte, que hablo mucho. ¿Por qué te empezaste a preparar para las medias maratones? ¿Cómo lo hiciste? Es que una vez que empecé a correr, como que quieres ir mejorando, ¿Mm? obviamente, y ponerte objetivos. ¿Mm? Entonces, claro, mi primer objetivo fue Bueno, no, en verdad, mi primer objetivo fueron unos 10K en París. ¿Vale? Ya luego pasé a la media maratón y así sucesivamente. O sea, siento que tengo que tener como un objetivo a la vista Sí, para no perder, pues, ese ritmo, ¿no? De claro. entreno. Claro, es que tú eres exigente, ¿no? Por lo que veo. O sea, además, 10K en París y luego croissants, ¿no? Sí, Vale. obviamente. Vale, vale. Esto me lleva a una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que hayas, por la dinámica de alimentación, como que te hayas visto como tratando de compensar con la actividad física? Como que lo hayas visto un poco como, uff, es que me estoy pasando la comida, voy a hacer más actividad física. ¿Te ha pasado alguna vez? No, por Vale. suerte no. Quizás hace unos años, ¿Mm? cuando no tenía casi conocimiento de nutrición y demás, sin saberlo, lo llegué a hacer porque ¿Mm? siento que culturalmente como que lo tenemos ahí muy metido, ¿Mm? pero ahora mismo no. O sea, de hecho es al revés. O sea, como que necesito comer para tener fuerzas para poder entrenar. Vale, Lo vale. veo diferente, ¿sabes? Vale, es que esto es súper importante. Es que yo creo que culturalmente las chicas al final creo que la tendencia no es quizá o no ha sido quizá, ahora creo que está cambiando un poco esto, pero como que culturalmente las chicas no se os ha dado tanto el empuje hacia hacia el entrenar, hacia la actividad física como tal, y entonces al final eso ha llevado un poco a que la alimentación sea muy restrictiva. Entonces, con todas las chicas que hablo que sois exigentes con la parte de entrenamiento, tenéis clarísimo que hay que comer. O sea, Sí. es súper importante porque si no, no te funciona la Muy cabeza. importante. Claro. De hecho, cuando empecé a correr, lo primero que me dijo mi nutricionista fue que me chocó un poco en ese momento. Me dijo, antes de salir a correr, cero pan integral. O sea, no comas pan integral, tiene que ser pan blanco porque necesitamos carbohidratos de rápida absorción, tal. Y he ido como que aprendiendo muchísimo sobre los carbohidratos Claro. a raíz del running. Claro. Que Claro. antes ni idea. Claro, es que luego es muy importante también entender, es que claro, luego también hay que pensar que muchas veces las recomendaciones que se dan son para una población general que tiende al sobrepeso y sobre todo que tiende a poca actividad física, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, me parece muy interesante la recomendación que te hizo, aparte de porque es verdad que necesitas que sea un aporte de carbohidratos más rápido, también porque hay veces que meter fibra, por ejemplo, ¿no? Si te hubiese dicho mete pan integral, meter fibra cuando vas a hacer actividad física, a lo mejor no es lo más interesante porque te genera movimientos a nivel intestinal y tal. Entonces, claro, pasas de que te diga todo el mundo que tienes que comer integral a que te digan, no, tu pan blanco. Y tú digas, no, pero harinas refinadas, olvídate, no tiene nada que ver. Entonces, cambia mucho lo que se propone a una persona a nivel de alimentación que es deportista frente a lo que se le propone a alguien que no hace actividad física. Bueno, lo que te decía antes, para ti, por ejemplo, yo no soy muy fan de la división que hace la gente de
de 70% alimentación, 30% deporte. Para ti, ¿cómo está esto estructurado en tu cabeza? ¿Qué es más importante o cómo lo ves tú? Yo siento que la alimentación es mucho más importante que el deporte. O lleva como más porcentaje de, o sea, porque los dos son importantes Sí, al final. sí. Pero la alimentación, no sé, yo diría un 70-80 Vale. para poder rendir bien Claro. en el deporte. Yo pienso, o sea, para mí el punto está en que es lo que has dicho tú ahora, que es las dos son necesarias. O sea, porque al final el problema es que muchas veces la gente dice, bueno, como la alimentación importa un 70 y el 30 la alimentación... No hago deporte. Claro, la gente como que se hace una película y dices, no, pero esto es cuando ya haces las dos cosas. Es verdad que cuando ya haces las dos cosas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que al final, o sea, queriendo reforzar un poco lo que has dicho tú, ahí sí que pienso que tiene más importancia, o sea, es más determinante qué haces con la alimentación, porque tú puedes entrenar 3 horas al día, 7, las que tú quieras, pero como te comas luego 4 cajas de donuts, No estás vas a acabado, ver o sea, resultados, no va a no. ningún lado. Entonces, es verdad que una vez ya haces las dos cosas, tiene más relevancia la alimentación que la parte de actividad física. Sin embargo, y luego esto es muy importante, también es fundamental que esa actividad física se haga con cierta intensidad. Porque probablemente no sería lo mismo la actividad física que hacías tú cuando eras más pequeña, ¿no? Que cómo lo haces ahora. Claro. Porque, claro, o sea, tú ahora me dices, no, es que yo en diciembre me empiezo a preparar para hacer una media maratón y lo voy a hacer así, y son 4 días de esto, 2 o 3 días de lo otro, y entiendo que cuando tú vas a entrenar, más o menos, tú cuando corres, ¿qué ritmos de carrera pueden ser más o menos? ¿O cómo...? Yo no soy muy rápida, es decir, yo llevo unos ritmos que yo creo que son de la media de entre 5:30 y 6. O sea, Vale. por ejemplo, la media maratón de Roma me la hice en 5:50, pero que pasé de la media de Madrid que la hice en 6:15. O sea, yo he Bien. ido, la verdad, Bueno, pues está como muy progresando y estoy súper contenta. Pero, pues eso, al final, ahora corriendo, como que he cambiado mi alimentación, pero porque tengo que comer más. O sea, y me lo pide el cuerpo Vale. de alimentarme más. Vale. Y dime una cosa, cuando tú estabas, por ejemplo, en la escuela de Cordon Bleu, ¿tú notabas que te cambiaba un poco la percepción con respecto a la alimentación? Es decir, ¿te pedía la cabeza más carbohidrato? ¿Te pedía... ¿Qué dirías tú? Pues era un poco gracioso porque realmente yo salía de clase sin hambre. O sea, Claro. yo salía Del con estrés, ¿no? un bizcocho, una tarta de 20 porciones que yo llegaba y normalmente los días que tenía clase o estaba mi familia o amigos y se comían todo. Claro. Y a mí es que no me apetecía. O sea, Vale. estás tanto tiempo cocinando y viendo Sí. lo que haces que es como se te quita el hambre por Vale, completo. Vale. O sea, que tú, por ejemplo, dirías que con el estrés se te quitan las ganas de comer. Sí, sí, ¿Vale? eso yo lo noto muchísimo. O sea, yo cuando estoy estresada dejo de comer, que tengo que estar como muy atenta a eso para controlarlo, ¿no? Porque Claro, si no, claro. adelgazo. O sea, yo cuando estoy en una etapa mucho de agobio, trabajo, tal, tiendo a adelgazar. Vale. Y luego dirías, por ejemplo, que en algún momento, hormonalmente, sientes que has tenido algún problema o que haya cambiado un poco... No, por No, suerte no, eso no. nada. Bueno, Es eso que es... sé Claro que es un tema importante ahora. Sí. En chicas es muy típico, se le presta muy poca atención y sobre todo cuando empiezas a juntar, porque muchas veces como utilizamos la actividad física como vía de escape de otros momentos de estrés, claro, es como que empiezas a meter muchas cositas Claro. que en el cuerpo de la mujer desequilibran bastante. Pero bueno, eso está guay, eso significa que lo has mantenido y lo has Sí. equilibrado todo bastante bien. Vale, si te parece también, vamos a hablar un poco más ya de tu trabajo en redes, ¿no? Bueno, empezaste sobre todo en pandemia, ¿no? Como que le diste más caña, ¿no? Sí, realmente empecé unos meses antes de pandemia, pero un poco así lo dejé y ya luego en pandemia que tuve como el tiempo libre dije, vale, vamos a retomarlo y tomárnoslo en serio. Y pues, o sea, la verdad fue como el momento perfecto porque todos estábamos en casa sin hacer nada Sí. y hasta el que no cocinaba terminó cocinando y Claro. haciendo recetas. Claro. Entonces me ayudó mucho a crecer y recuerdo que justo ese año salieron los Reels y como que en ese momento pues Instagram te ayudaba bastante como a viralizarte y demás y pues de ahí recuerdo mi primer Reel que se viralizó que fueron unas patatas en la freidora de aire Unas patas a freír al aire, ¿vale? y pues de ahí poco a poco fui creciendo, la verdad. Ha sido como que todo muy orgánico, pero porque yo nunca lo he forzado. O sea, yo realmente cuando comencé nunca fue mi plan trabajar y vivir de ello, ¿sabes? Claro, Fue claro. como un hobby totalmente. Entonces, como ha sido muy
muy orgánico y pues hasta el día de hoy. Ujú. De hecho, cuando, o sea, en pandemia me gradúo y claro, yo empiezo a buscar trabajo como diseñadora. Vale. Y digo, bueno, mientras encuentro trabajo, pues sigo con las redes. Ujú. Y fui creciendo y justo me empezaron a entrar pues mis primeras colaboraciones y demás y Ujú. me di cuenta que podía vivir de ello Claro. y ya dije, esto es lo que me gusta, pues Vale. Antes, bueno, tú decías que crees que la gente ya interpreta mejor que es un trabajo. Yo creo que al final, yo no lo veo tan claro porque en amigos míos que también se dedican a redes, como que la gente al final es muy crítica con ellos. Es verdad que también creo que hay como dos parcelas diferentes en redes, ¿no? Hay gente que se dedica más quizá, no sé, para mí igual está un poco mal llamado lifestyle porque al final es un poco rollo, te enseño las 4 cosas que hago en mi mm, día y tampoco a lo mejor igual, ¿no? Lo dedico más a la publi y demás. Em, pero bueno, yo creo que en tu parcela, por ejemplo, sí es bastante curro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te organizas tú para las redes? ¿Qué es lo que haces? sí, o sea, la verdad es que lleva bastante trabajo porque al final yo, o sea, lo hago todo yo. O sea, desde el grabar, crear la receta, editarlo Ujú. y lleva bastante trabajo. O sea, ya Claro. como que lo tengo muy Entendido. automatizado, Ujú. pero claro, el crear contenido de una receta lleva su tiempo. O sea, yo Mm. fácilmente puedo estar 4 horas grabándote una receta y luego 4 horas editándote el vídeo. O sea, Joder. lleva Claro, bastante. Hay claro. bastante detrás y luego aparte pues toda la parte de qué hacer. O sea, porque ya llega un punto que te quedas sin ideas, Claro, obviamente. Entonces tienes que estar diariamente pues buscando inspiración claro, y claro. renovando. Claro. Yo es una parcela, por ejemplo, que siempre la pienso en trabajar, pues porque al final también siempre creo que el contenido de cocina es bastante agradecido, ¿no? Hmm, Porque la verdad es que a la gente como que le mola sí, mucho y a todo el mundo come, ¿no? Entonces al final como que le gusta ver cosas ricas. Y siempre es algo, porque a mí la cocina me flipa, pero es que es complicado al final grabarlo todo y tal, ¿no? Porque al final tú ves ahí un reel de ¿qué? De un minuto, ¿no? sí, menos. O Y sea, es... mis reels duran 20 segundos como mucho. Y Ya. mira todo el trabajo que hay detrás, Claro, que no claro. se ve, pero bueno, lo que tú dices, al final es muy agradecido. Mm, Y de hecho, muchas veces me preguntan como, ¿recibes muchas críticas y tal? Porque lo normal, ¿no? Que los influencers dicen ujú. que hay muchos comentarios detrás y tal, pero yo por suerte, críticas, o sea, contadas, la verdad, que puedo Claro, recibir. O sea, la claro. mayoría yo tampoco es que me meta en mucha polémica y mi contenido al final es para ayudar a los demás y la gente Ujú. es muy agradecida en ese sentido Claro. de hacer mis recetas, pues, ¿sabes? Como que se Ujú. ven Claro. No te han dado caña nunca, entonces por nada, ¿no? nunca. Bueno, eso es importante, ¿eh? Porque al final las redes tienen esa parte que, bueno, pues en la parte de cocina igual es un poco, pues yo qué sé, o sea, yo creo que la gente donde más problemas hay siempre es, yo creo que ahora, hay una cuenta que sigo que el tío sube tortillas de patata, y Ah, lo he visto, como una tortilla diferente cada día o sí, algo más o así. menos. Entonces, claro, cada vez que sube, al tío le encanta subir tortillas de las que están ahora un poco más de moda, menos cuajadas, y es para mí todos los días Sí, los verle al tío. comentarios, ¿no? Si yo me imagino al tío en su casa tirándose de los pelos porque cada día es salmonela, no sé qué, tal, y el tío contesta todos los comentarios, tú eres un idiota y no sé cuántos, tal, y digo, joder, tío, todos los días, o sea, cada día que subes una tortilla. Entonces, creo que es verdad que yo creo que esos y los del punto de la carne, creo que estos son los mayores conflictos. Luego creo que el Sí, resto o no. sea, quizás los comentarios que puedo recibir, que en verdad no son críticas hacia mí, sino eso engorda o eso no es Ya, saludable, ya, cosas así, ¿sabes? Pero no ya. son como directos hacia mí Claro, como tal. claro, claro. Y al final no, o sea, intento responder, pero, o Ya, pero bueno, al sea, final hay es un mundo que que. Ya. es algo muy, o sea, es un mundo muy complicado porque siento que hay mucho desconocimiento dentro de la nutrición. Sí, sí. Entonces, pues meterte ahí, pues es difícil. Es que es complicado además porque ahora está más de moda y dices, joder, pues la gente sabrá más, pero también es verdad que se han abierto como otros nichos de, bueno, pues dinámicas de alimentación que no incluyen carbohidratos, yo qué sé, si la dieta Mm, keto. Entonces a lo mejor vas tú, te subes tu banana bread y te dice alguien, ¿estás loca? Tal, no mm, sé qué, esto tendría que ser solamente con harina de almendra y no sé sí. cuántos, ¿no? Eh, yo qué sé, pues la gente que si los, no sé, creo que al final ha habido un pivotaje ahí al sectarismo con la alimentación también un poco raro que dices, joder, no teníamos conocimientos y ahora a lo mejor el que los tiene casi hasta exceso de información y es un lío y tal. Pero tienes razón que creo que, o sea, que todavía falta mucha educación sobre la parte de nutrición. Sí, y justo lo que tú dices, al final las redes tienen su lado positivo, pero también el lado negativo es que hay mucha información Hmm, y, o sea, yo por ejemplo no me pongo a hablar de nutrición porque yo no soy nutricionista, ya, pero hay mucha gente que no es nutricionista y se pone a decir cosas que
que no son, ¿sabes? Entonces, pues al final, tú como consumidor de redes te lo terminas creyendo. Sí, lo no, ves no. y te lo crees. Claro, no, es que es tal cual. Bueno, a ver, yo siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, si no hubiese intrusismo en la parte de nutrición, pues probablemente yo no daría abasto con el trabajo que tengo. Y luego eso lleva, pues a, yo qué sé, a escuchar un montón de tonterías sobre la alimentación y Yo demás. admiro a los nutricionistas, de verdad. O sea, yo no podría con una consulta Es complejo. porque es muy difícil. Es complejo, es Hay complejo. mucho desconocimiento. Es complejo además, sobre todo porque la gente busca un poco el sesgo de confirmación de lo que a ellos les viene bien, ¿no? O sea, al final la gente viene y viene con la idea de o me voy a morir de hambre o vengo un poco a que me digas que lo que yo hago está bien para no sentirme mal y tal. Entonces, ahora también hay como alguna corriente dentro de la parte de nutrición como de ser excesivamente tolerante con los planteamientos nutricionales de la gente. Entonces, claro, luego te encuentras con, pues que yo que sé, que la gente quiere como ideas confundidas, ¿no? De, joder, quiero perder peso, pero mi nutricionista me dice que tampoco pasa nada si me doy margen con todo y hay un punto en el que dices, bueno, entonces hay que ser el Es que es nutricionista, una ¿no? línea muy fina, ¿eh? Sí. Sí, es complicado. Sí, sí. Y luego, pues eso, pues que la gente al final... Es complicado trabajar con gente. O sea, al final es complicadillo. O sea, trabajar Sí, con de gente... Uf. Que luego te iba a decir, qué proyectos tienes? ¿No has pensado nunca en abrir un restaurante o abrir tu propia pastelería? Bueno, se vienen Ah, cosas. mira. Sí. Pues De hecho, bueno, una de las razones principales por las que estudié en Le Cordon Bleu era también porque quería como ya tener todos esos conocimientos base vale. para ya crear algo que ¿Para cuándo? próximamente, el año que viene. ¿El año que viene? ¿Sí? Sí. ¿Y me cuentas qué es o no? Un poquito. Bueno, relacionado con la cocina. Ah, fíjate, qué sorpresa, ¿eh? No me lo esperaba. No puedo contar mucho más, pero vale. muy guay. Vale. Y luego, bueno, en la parte deportiva decías que te estás preparando, ¿no? Para hacer la media de, me has dicho, De París. De París, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y empiezas en diciembre a prepararla? ¿Y alguna cosa más también a nivel deportivo o no? Porque antes me has dicho que igual te animabas como a hacer alguna pruebilla de no sé qué, no sé cuánto. Me gustaría Hyrox, Muy bien. que bueno, está en veremos. Y quiero empezar también con la bici, que es algo que ¿Ah, sí? tengo ahí, sí, porque mi chico monta muchísimo en bici, entonces es como, lo veo y me da envidia de ¿Sí? lo bien que se lo pasa. ¿Sí? Entonces dije, próximo objetivo, ¿Sale mucho con la bici? sí, bastante. Es que al final también la bici, a mí, bueno, me pasa con la bici ahora lo tengo un poco más aparcado porque ahora soy friki del pádel, pero pero yo creo que la bici también cuando empezamos a salir y tal es como que te enganchas, empiezas a salir, Sí, sales es además una locura. 500.000 horas y al Sí, final... sí, el fin de pasado se hizo lo del anillo este verde, ¿no? Sí. Que estuvo como 4 horas. Ya. Y digo, madre mía. Ya. Pero Es que la bici es un poco lo que tiene, ¿eh? Que al final piensas, va a salir solo para una hora, entonces al final o sales 3 horas mínimo o tal, entonces Y tienes cuando que tener... hace buen tiempo, tal. Claro, tienes que tener tiempo, ¿eh? O sea, eso es verdad que al final piensas que no, pero sí que es verdad que hay que tener tiempecillo. ¿Y algún proyecto más así que tengas en marcha, aparte de propiamente el tema culinario? Pues ese proyecto realmente es lo que ahora mismo me está llevando la mayor parte de mi tiempo y lo estoy compaginando con lo que puedo, con todo el tema de redes y pues colaboraciones con Vale. marcas muy guays que me encantan. Vale. Ahora te iba a poner un poco una mini pruebilla, que es, vienen Navidades y ¿qué le propones a la gente? O sea, ¿cuál sería un poco el planteamiento que tú le harías a la gente a nivel global en Navidades y algún pequeño menú o alguna propuesta así de comida que tú le dirías a la gente? Bueno, sobre todo disfrutar, o sea, de verdad, o sea, que al final son fechas que muy pocas fechas al año estamos todos reunidos en familia, con amigos y demás, y estar obsesionados con la alimentación tampoco trae nada bueno. Entonces, disfrutar de la alimentación con un debido equilibrio y pues en estas comidas incluir un poco de todo, la verdad, o sea, comidas tradicionales de siempre y luego como menú, pues... es que no sabría decirte, porque me gusta... ¿A ti te encasqueta en cocinar en Navidades? No. Sí, un Sí. poco, con mi padre. Vale. ¿Y qué soléis hacer en casa? Lo que pasa es que el 24, por ejemplo, que es el día de Navidad que celebramos en Venezuela, hacemos comida más navideña, que Vale. hacemos hallacas, que es como
un tamal, no sé si te suena más que... Esto es lo que se hace como con las hojas de plátano Justo, y tal, ¿no? sí, Vale. que está relleno como con carne, aceitunas y tal. Ujú. Pan de jamón, que me queda muy bueno, que es como un pan relleno con jamón, aceitunas, pasitas, que está muy rico. Y lomo, o sea, carne en salsa y tal. Vale. Y ya luego el 31, pues sí experimentamos un poco más, muchos mariscos, sobre todo, Ujú. aperitivos pequeñitos, no sé, tostaditas con salmón, Vale. cosas... Sí, un poco más freestyle, ¿no? Sí, ¿Y el roscón de Reyes qué tal? ¿Has hecho alguno? no, no he No. hecho... Hice el roscón típico de Francia, Vale. Este no lo que conozco. es diferente, pero está muy bueno. Sí. ¿Cómo Sí. se llama? Es que no recuerdo ahora mismo, te iba a decir el nombre, pero se Es me que fue por completo. me suena no sé qué del rey, ¿no? Algo así puede Sí, ser. es algo parecido, como Sí. el roscón. De hecho, Vale. la masa es muy parecida, pero el relleno es diferente y Vale. está muy rico. Sí. Ese sí lo hice en clase, justo. Vale. Pero el roscón no he probado todavía El roscón hacerlo. no, pero lo voy a Este probar año- este este año año. toca, ¿no? Ya, te pasaré foto cuando Sí, lo por haga. favor, porque es que además a mí, bueno, ya te decía que yo soy muy de bollos y claro, yo para mí, en mi cúspide está... Bueno, el roscón cuando llegué a España, claro, el roscón. Ah, bueno, en claro. Venezuela no hay roscón. Claro, eso no hay nada, claro. Bueno, tenemos en casa todavía la colección De las figuritas. de las figuritas de todos los roscones que comimos. O sea, Joder, nos o sea, pusimos. os pusisteis pochos a roscón, ¿no? Pero muy bueno. Ya. ¿Y cuál es tu favorito? Con nata. Vale. ¿Y de algún sitio en concreto? O... El año pasado probé uno que se llama, la cafetería se llama Panot, no sé si te suena. No, no la conozco. Hay varias aquí en Madrid, ¿Eh? muy bueno. De hecho ganó el mejor roscón de España, Sí. de España o de Madrid. Joder, Panot pues eso no se conocía. llama, muy rico. Vale, pues sí. ese me lo apunto. Mm. Yo, a mí, el que más he solido comprar... Porque claro, yo igual me como un roscón solo. Esto está fatal que lo diga, pero bueno, da igual. Esto es para que veáis que yo también como azúcar y que de vez en cuando, pues alguna cosita está bien. A mí me gusta mucho el de Cristina Oria. Sí, el de Moulin Chocolat, no sé si lo has probado. No lo he probado. Este está muy bueno también. Y luego hay una pastelería francesa en San Sebastián que hace el roscón con una nata que yo creo que me podría tirar en plancha y me aguanta. O sea, porque es densa como si... A mí eso me flipa. O sea, a mí me encanta también el de nata. O sea, yo cuando te lo comes sin nada, que me parece que está más seco, no me hace tanta gracia. Pero bueno, eso es lo que a mí me Bueno, gusta. y roscón más industrial, por así decirlo, Sí. el del Mercadona está muy bueno. Sí, también, no lo he probado. sí. Yo es que soy un Sí, poco reticente a probar estas cosas, pero está bueno. A ver, así para Ya. un día que te apetece. Ya. Hablabas ahora de los roscones más industriales y tal, y ahí sí que te quería preguntar ya, por ir cerrando un poco todo esto y tal, pero sobre todo, es verdad que yo creo que la gente, a ver, hay cosas muy buenas, industriales, porque es verdad que hay veces que dices, te vas a comer un croissant artesano y dices, te comes uno industrial y dices... Joder, ¿no? Hay veces que te sorprende. Pero sobre todo tú que has trabajado muchísimo más la parte artesanal, ¿qué me dices de la diferencia entre artesanal e industrial? Se nota muchísimo. O sea, también fue algo que trabajamos mucho dentro del Le Cordon Bleu, que es la calidad. O sea, la calidad es como lo más importante de los materiales que utilizas y todo, y al final eso se nota cuando pruebas el producto final. Y cuando pruebas algo artesano y con buenos materiales, no tiene nada que ver con bollería industrial, ¿no? Claro. Vale, es que yo, por ejemplo, a ver, hay veces que me sorprende, ¿no? Porque yo me pongo a ver, pues lo típico, ¿no? Le das la vuelta al envoltorio de X, pero bueno, yo qué sé, pues algún supermercado de estos que puedes comprar la bollería a granel y ves que tienen como bastantes ingredientes y realmente se asemeja bastante al producto original. O sea, ¿cómo crees tú que es posible que lleven tantos ingredientes las cosas industriales versus las naturales? Al final vosotros entiendo que sobre todo cuando vas a hacer, por ejemplo, por volver al hojaldre, ¿no? Lo que más prima ahí supongo que será la calidad de mantequilla, harinas, Justo. ¿no? Sí, de hecho, o sea, yo creo que también puedes darte cuenta de eso cuando pruebas un croissant aquí a un croissant en París, por ejemplo, Ya. que sabe Vale. diferente, o hasta el mismo pan, ¿no? El pan aquí es diferente al pan en París, pero es por la mantequilla que se utiliza,
la harina que se utiliza también, que pasa lo mismo, por ejemplo, con una pizza aquí que una pizza en Italia. Es sobre todo por eso, por el material y el producto Claro, que se utilice. la materia prima al final, ¿no? Claro, es que al final, joder, hay veces que a mí me genera dudas porque, bueno, yo por ejemplo le estoy llevando la alimentación a, bueno, pues a la dueña de una super mega quesería española, ¿no? Y me decía, joder, al final nosotros somos los que conseguimos la mayor cantidad de leche de buena calidad al mejor precio porque compramos miles de millones de litros, ¿no? Y hay veces que piensas, esto puede ser aplicable, por ejemplo, a otros sectores, ¿no? Porque dices, joder, pues a lo mejor el dueño de de una cadena grande de supermercados también debería poder conseguir la mejor mantequilla al mejor precio o la mejor harina. Esto luego no es así, ¿no? Realmente. Yo creo que es complicado porque al final estas grandes industrias van como a cantidad y a que el precio salga menor, ¿sabes? Vale. Muchas veces nos quejamos quizás de voy a pagar por un croissant 3 euros, pero es que dentro de esos 3 euros está primero la mano de obra, la calidad de los materiales, o sea, estás pagando mucho más que un croissant de cualquier supermercado que te cuesta 0,50. O sea, no tiene nada que ver. Es que, bueno, a ver, íbamos a cerrar, pero esto me saca una pregunta que realmente la cocina en sí, económicamente, tampoco es algo, o sea, o te montas un turbo restaurante o te montas algo que sea un poco más de trabajo a nivel volumen, o realmente tampoco es algo de lo que te forres, ¿no? Tienes que tener un buen plan detrás, o sea, una buena organización, porque si no es complicado. Pero, o sea, yo creo que lo mejor es trabajar a calidad y eso al final te va a premiar con... En la parte económica. Sí. No, bueno, es que empieza esta pregunta y digo, ahora a lo mejor le chafo sus ilusiones de abrir el restaurante, ¿no? Y de repente... Vale, entonces, más o menos fecha de que podamos ir a tu negocio de alimentación. Primavera del año que viene. Vale, sí. Vale, pues estaremos atentos porque a mí me interesa mucho. Seré de los primeros en ir ahí, Segurísimo. sin lugar a dudas. Sobre todo si hay bollos. Si hay bollos, seguro que soy el primero. Y nada, bueno, me ha gustado mucho la entrevista. La verdad que me ha parecido muy interesante porque yo soy muy friki de la comida. Yo creo que a la gente le va a gustar bastante. No sé si tú crees que te has dejado con alguna cosa en el tintero, algo que quieras. Yo creo que nada, la Ha verdad. estado bien, ¿no? Sí, vale. completa. Para la gente que no te siga, ¿cómo son tus redes sociales para que te puedan buscar? En todas las redes sociales estoy como Mariale Bricenos. Vale, de acuerdo. Y a nosotros en nuestras redes sociales de thecrew.140 para ver cualquier cosa relacionada con el podcast o el contenido de la consulta, y para venir a vernos a la consulta como tal, thecrew140.com. Acuérdate también de seguirnos porque, bueno, ahora que estamos en Navidades, si no nos sigues, no nos comentas, no nos dejas ningún like, es probable que te traigan carbón los Reyes, el Olenchero si eres vasco, y, bueno, en líneas generales, bueno... Bueno, que nos sigas, ¿vale?